Bueno, hola nuevamente. Esta es la segunda parte, la parte B de la clase de economía del carbono a nivel del canopeo. Entonces, en la primera parte hablamos de la intercepción de radiación por parte del canopeo y sus determinantes, el índice de área foliar, el ángulo de inserción foliar. Y en esta segunda parte nos vamos a enfocar en el intercambio neto de carbono, o sea, la fotosíntesis a nivel de canopeo. Adelante entonces con el tema de hoy, que es intercambio neto de carbono a nivel de canopeo. De la misma manera que mencionamos que la radiación incidente, la penetración de radiación a través de un canopeo puede ser medida con instrumental apropiado, también podemos medir el intercambio neto de carbono a nivel de canopeo utilizando una serie de aproximaciones. En términos generales, si bien hay un conjunto de aproximaciones que nos permiten estimar el intercambio neto de carbono a escala de canopeo, una de las que vamos a describir hoy es la que tiene que ver con la utilización de cámaras, donde en este caso no incluimos hojas individuales o piezas foliares individuales, sino que incluimos plantas enteras o porciones completas de un canopeo en condiciones de campo para poder estimar los cambios en la tasa de fotosíntesis que se dan como consecuencia de factores del ambiente que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, cambios en la nubosidad, cambios en la irradiancia, cambios en la disponibilidad de agua, cambios en la disponibilidad de nutrientes. En la diapositiva anterior veíamos cámaras que estaban diseñadas para encapsular o para englobar árboles dentro de un bosque, y también hay cámaras que han sido diseñadas u optimizadas para medir el intercambio neto de carbono a nivel de canopeo en el caso de praderas o vegetación más baja, como las que están ilustradas en esta diapositiva. En cualquier caso, el principio de funcionamiento está basado en estimar el intercambio neto de carbono de la vegetación a partir de medir los cambios en la concentración de dióxido de carbono que se producen aquí dentro de esta cámara, donde está encerrada la porción de canopeo cuyo INC tratamos de medir. En el caso de esta configuración, que es de una empresa en particular, pero que es semejante en términos conceptuales a los que usan otros dispositivos, lo que ocurre es que hay aire que ingresa desde fuera del canopeo hacia la cámara y aire que egresa de la cámara, y en ambos casos la concentración de dióxido de carbono, tanto del aire que ingresa como del aire que egresa, se mide con un equipo que es un IRGA o un analizador de gases infrarrojo que está basado en medir la concentración de dióxido de carbono sobre la base de la capacidad de este gas de absorber radiación en la zona del infrarrojo. Entonces, este equipo nos permite tener mediciones de la concentración de dióxido de carbono en el aire que ingresa a la cámara y de la concentración de dióxido de carbono en el aire que egresa de la cámara. Y eso nos permite estimar el intercambio neto de carbono por parte del canopeo. Por ejemplo, si este canopeo está expuesto a la luz y fotosintetizando activamente, si el aire entra con una concentración de, por ejemplo, 380 partes por millón de dióxido de carbono, como consecuencia de la absorción de dióxido de carbono por parte de estas hojas, vamos a tener una caída en la concentración de dióxido de carbono que va a ser proporcional a la actividad fotosintética de este canopeo. Y con esas mediciones de concentración de dióxido de carbono en el aire de entrada y en el aire de salida, vamos a poder estimar el intercambio neto de carbono. Casi todos estos equipos tienen adosados un sensor cuántico, un sensor que nos permite medir la cantidad de radiación que incide sobre ese canopeo, de modo que, entre otras cosas, podemos correlacionar la actividad fotosintética con la radiación incidente sobre esa unidad de vegetación. Obviamente, el intercambio neto de carbono por parte del canopeo va a ser función de la cantidad de radiación incidente, siguiendo una de estas clásicas curvas de luz, donde tenemos en el eje de las CIES el intercambio neto de carbono por metro cuadrado de canopeo en función de la cantidad de radiación incidente. Si la radiación incidente es cero, por ejemplo, durante la noche, el intercambio neto de carbono va a ser negativo, porque hay un montón de células y tejidos del cultivo que están respirando y desprendiendo dióxido de carbono hacia la atmósfera. Cuando sale el sol, a medida que aumenta la radiación incidente, también va a aumentar el intercambio neto de carbono, siguiendo una relación no lineal
semejante a la que vimos para hojas aisladas, pero con algunas diferencias que vamos a explorar en un cachito. El intercambio neto de carbono por parte del canopeo también depende del índice de área foliar, siguiendo una relación no lineal que podemos visualizar en este gráfico. Entonces, en este gráfico tenemos el flujo de dióxido de carbono en función del índice de área foliar. Y lo que tenemos en esta relación acá es el INC. El INC, como ustedes saben, es, en términos simples, la diferencia entre la fotosíntesis y la respiración. La fotosíntesis sigue una relación no lineal con el índice de área foliar. O sea, cuando el índice de área foliar es pequeño, la fotosíntesis del canopeo está limitada por la capacidad de ese canopeo de interceptar luz. Si hay pocas hojas, por ejemplo, qué sé yo, en un cultivo recién implantado, va a haber poca intercepción de radiación y la fotosíntesis no va a ser máxima. Una vez que el área foliar alcanza un determinado nivel, que va a depender del tipo de canopeo, de la posición de las hojas y demás, la fotosíntesis va a alcanzar un máximo porque toda la radiación fotosintéticamente activa es absorbida a esos altos niveles de índice de área foliar. Por otro lado, la respiración va a seguir esta otra curva que tenemos acá. O sea, va a aumentar en función de cuántas células que estén respirando activamente estemos incorporando por metro cuadrado. Cuanto mayor sea el índice de área foliar, mayor es la biomasa de células que están respirando y por lo tanto liberando dióxido de carbono. Esa relación, a diferencia de lo que ocurre con la que correspondía a la tasa de fotosíntesis, no se achata completamente, porque en la medida que yo sigo agregando hojas al aumentar el índice de área foliar, también sigo aumentando la cantidad de células que respiran y por lo tanto esa relación no termina de aplanarse. Como consecuencia, uno puede definir un rango de índices de área foliar, que en este caso, en el caso de este ejemplo hipotético, está entre 2 y 3, donde el intercambio neto de carbono es máximo. Por encima de ese valor que determina el índice el intercambio neto de carbono máximo, aumentos en el índice de área foliar producen pequeñas disminuciones en el intercambio neto de carbono debido a que hay un aumento paulatino de la respiración con el índice de área foliar que no está correspondido por aumentos en la fotosíntesis. Entonces, la diferencia entre fotosíntesis y respiración se va haciendo más chiquitita y el INC, que es la diferencia entre esas dos funciones de fotosíntesis y de respiración, va disminuyendo a medida que nos vamos a índices de área foliar superiores al óptimo. Es importante notar que si bajamos de la escala de canopeo a la escala de hoja individual, vamos a encontrar hojas que dentro del mismo canopeo reciben cantidades de radiación muy diferentes. Las hojas que están en la parte superior del canopeo van a recibir altas intensidades de luz y las que están en las partes bajas van a estar sombreadas por el dosel superior y recibir, por lo tanto, irradiancias menores. Eso es importante porque en estas dos subpoblaciones de hojas, la fotosíntesis va a estar limitada por factores diferentes. En el caso de las hojas que están en la parte baja del canopeo y reciben poca irradiancia, su intercambio neto de carbono va a estar limitado por la disponibilidad de luz. Vamos a estar en la etapa de respuesta a la irradiancia, donde el intercambio neto de carbono aumenta en forma lineal con la disponibilidad de luz. En cambio, las hojas que están en la parte superior del canopeo, que reciben irradiancias altas, probablemente están saturadas de luz, es decir, reciben mayor cantidad de luz que la que pueden aprovechar y lo más probable es que ellas estén limitadas por la disponibilidad de dióxido de carbono. A nivel de canopeo, la relación entre el INC de ese canopeo y la radiación incidente va a depender del índice de área foliar. En este gráfico lo que vemos es, para cultivos de girasol, el intercambio neto de carbono del cultivo
en función de la cantidad de radiación incidente para distintos niveles de índice de área foliar, desde niveles muy pequeñitos como 0,21, 0,27 hasta valores relativamente altos como 2,5. Lo que vemos allí es que en situaciones de bajo índice de área foliar, el cultivo tiende a saturarse de luz con irradiancias relativamente bajas, es decir, la curva esta tiende a aplanarse con irradiancias relativamente bajas, de la misma manera que ocurre cuando estudiamos la respuesta a la luz de una hoja aislada o de una hoja individual, que es esta traza que está acá puesta en color rojo. En cambio, cuando el cultivo tiene un índice de área foliar muy alto o un índice de área foliar alto, no llega a saturarse de luz aún en situaciones de irradiancia solar máxima. Y eso es así porque en el cultivo conviven hojas que experimentan distintos niveles de irradiancia. Puede que las hojas, o casi seguramente las hojas del doser superior, van a estar saturadas de luz en esta condición. Sin embargo, va a haber todavía hojas en la parte baja del cultivo que no están saturadas y por lo tanto un aumento de la irradiancia puede ser capitalizado por esas hojas que están en la parte baja del cultivo con un aumento en el INC. De modo tal que, a diferencia de lo que ocurre con una hoja aislada, que es lo que está mostrado nuevamente en la traza de color rojo, en cultivos con un índice de área foliar alto, la relación entre la irradiancia y el INC tiende a ser lineal. Otra vez en cultivos o en unidades de vegetación que tienen un alto índice de área foliar. Podemos volver sobre el punto que habíamos tratado en la primera mitad de la clase respecto de diferencias entre hojas planófilas y erectófilas. Entonces, en este gráfico se muestra la fracción de radiación que es absorbida en función del índice de área foliar, que tenemos acá, para tres tipos de vegetación con hojas erectófilas, que son los símbolos abiertos, y para tres tipos de vegetación con hojas planófilas, que son los símbolos cerrados. Simplemente el punto a mostrar acá es que desde el punto de la intercepción de radiación o de la absorción de radiación, cuando el índice de área foliar es bajo, los cultivos planófilos tienen ventajas en cuanto a la intercepción y absorción de radiación con respecto a aquellos erectófilos. Ya habíamos visto que a índices de área foliar bajos, las hojas planófilas son capaces de cubrir una mayor fracción del suelo y por lo tanto interceptan más radiación. Ahora, cuando el índice de área foliar es alto, las diferencias en términos de intercepción de la radiación tienden a diluirse, porque ambos tipos de cultivo, independientemente del ángulo de las hojas, si el índice de área foliar es suficientemente alto, van a interceptar y absorber esencialmente casi toda la radiación fotosintéticamente activa incidente. Ahora, desde el punto de vista del INC, desde el punto de vista de la fotosíntesis neta del canopeo, si el índice de área foliar es alto y la irradiancia es alta, o sea, son irradiancias saturantes como la de luz solar plena, la posición erectófila es ventajosa. Y eso es así porque la relación entre fotosíntesis e irradiancia para una hoja individual es no lineal, como ya recalcamos muchas veces. O sea, supongamos que tenemos esta curva de respuesta a la luz, donde acá tenemos el intercambio neto de carbono expresado en función de la cantidad de radiación absorbida. Supongamos que tenemos las hojas superiores de un cultivo que reciben esta cantidad de luz y están esencialmente saturadas de luz. Si estas hojas fuesen erectófilas, o sea que en lugar de estar completamente perpendiculares al haz de luz, estuviesen en una posición más inclinada, interceptarían un poquitito menos de luz por ese cambio en el ángulo de inclinación, pero eso tendría una repercusión muy baja en el INC, que pasaría a estar desde la posición A hacia la posición B, debido a que esas hojas están saturadas de luz, que reciban un poco menos de luz por estar un poco más inclinadas,
esencialmente no tiene consecuencias sobre la fotosíntesis o sobre el aporte que esas hojas pueden hacer a la fotosíntesis del canopeo. Ahora, esa radiación que no es interceptada por las hojas superiores va a pasar a las hojas inferiores del canopeo. Y entonces, supongamos que las hojas inferiores del canopeo recibían una irradiancia baja en esta, por ejemplo, en este nivel 3, y que eso redundaba en un INC pequeño, indicado por la letra C. Si ahora esas hojas reciben un aumento en la irradiancia que pasa de 3 a 4, de la posición 3 a la posición 4, como consecuencia que las hojas superiores son erectófilas, estas hojas que están limitadas por luz son capaces de capitalizar ese aumento en la intensidad de luz con un fuerte aumento en la tasa de fotosíntesis. Como consecuencia, debido a que la fotosíntesis del canopeo es la suma de la fotosíntesis de todas las hojas, el canopeo que tenga hojas erectófilas se va a ver beneficiado debido a que la pérdida de fotosíntesis de las hojas superiores va a ser mucho más que compensada por el aumento en la fotosíntesis en las hojas inferiores que ahora reciben más luz como consecuencia del hecho que las hojas superiores dejan pasar mayor cantidad de fotones hacia los estratos bajos del canopeo. Entonces, repitiendo el concepto, si el índice de área foliar es alto y hay mucho sombreado mutuo entre las hojas y el canopeo está expuesto a irradiancias altas capaces de saturar la fotosíntesis de las hojas superiores, entonces los canopeos erectófilos son en promedio mejor que los planófilos en cuanto a su capacidad de intercambio neto de carbono. Como consecuencia, el índice de área foliar óptimo para canopeos con hojas erectófilas es mayor que el índice de área foliar óptimo para canopeos con hojas planófilas. Eso lo vemos en este gráfico donde tenemos esquematizado el INC del canopeo en función del índice de área foliar. Recuerdan que unas diapositivas atrás hablamos de este concepto de índice de área foliar óptimo, que era aquel para el cual la diferencia entre la fotosíntesis y la respiración era máxima. Entonces, por ejemplo, para este canopeo el índice de área foliar óptimo está alrededor de 2. Para este otro el índice de área foliar óptimo está alrededor de 4. Para este otro está alrededor de 4,5 y demás. ¿En qué difieren estos canopeos? Bueno, en su K. K, ustedes recuerdan, era el coeficiente de extinción lumínica. Y el coeficiente de extinción lumínica era mayor en el caso de los cultivos planófilos y menor en el caso de los cultivos erectófilos. O sea, en el caso de los cultivos planófilos, el índice de área foliar óptimo se encuentra en índices de área foliar relativamente pequeños. Por encima de ese índice de área foliar hay mucho sombreo mutuo entre hojas y por lo tanto el aumento en la intercepción de radiación es menor que el aumento que se produce en la tasa de respiración como resultado de agregar más y más hojas en el canopeo. Entonces, en esos cultivos, a partir de un índice de área foliar relativamente bajo, el aumento en la respiración es mayor que el aumento en la fotosíntesis y se produce una caída en el INC. En el caso de los cultivos erectófilos que tienen valores de K muy bajos, estos tienden a tener índices de área foliar óptimo mucho más altos, cercanos a 8, 9 o 10, dependiendo de qué tan erectófilas sean las hojas. En un punto relacionado es interesante notar que cambios en la distribución de luz dentro del canopeo, como resultado no de cambios en el ángulo foliar, sino, por ejemplo, como consecuencia de la aplicación de productos con alta reflectancia en la región del visible, como puede ser la caolina. La caolina se utiliza para distintas funciones, por ejemplo, para prevenir la insolación de frutos en árboles frutales o, por ejemplo, también como insecticida orgánico. La aplicación de este producto de alta reflectancia puede redundar en un aumento en la tasa de fotosíntesis total del canopeo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque
Estos productos altamente reflectivos van a reducir la cantidad de radiación que penetra en hojas que están saturadas de luz, pero esa radiación reflejada por las partículas del producto puede ser absorbida por hojas que están en una posición de estar limitadas por luz, y esas hojas van a poder capitalizar esa mayor irradiancia con una mayor tasa de fotosíntesis que va a redundar en una mayor tasa de fotosíntesis del canopeo como conjunto. Con esto terminamos esta primera parte de la segunda parte de la clase, donde nos enfocamos en los determinantes del INC por parte del cultivo, y vamos a explorar algunos de los marcos conceptuales que se emplean para estudiar la acumulación de biomasa, el crecimiento de todo el canopeo. Uno de los marcos conceptuales que es más utilizado en agronomía y en recursos naturales para describir el crecimiento de un cultivo o de una unidad de vegetación es este que indica que el crecimiento en biomasa entre dos momentos en el tiempo, entre T0 y T1, es la integral entre esas dos fechas de este producto, donde tenemos por un lado I sub 0, que es la radiación incidente, F, que es la fracción de la radiación incidente interceptada, y EUR, que es la eficiencia en el uso de la radiación. El producto entre esos tres factores integrado a lo largo del tiempo me va a dar el crecimiento de esa unidad de vegetación. Entonces vamos a ver un poco qué representa cada uno de estos factores. I sub 0 es la radiación incidente. La radiación incidente va a depender de factores como la latitud, la altitud, la época del año y por otro lado de cuestiones de si en ese periodo del tiempo el cielo estuvo más o menos nublado y de qué tan expuesta está esa unidad de vegetación a la radiación solar, que por ejemplo puede variar de acuerdo a el grado de inclinación de una ladera en el caso que esa unidad de vegetación esté en una región montañosa. F es la fracción de la radiación que es interceptada. Y la fracción de radiación que es interceptada, como vimos en la parte anterior de la clase, depende esencialmente del índice de área foliar, o primariamente del índice de área foliar, y en forma secundaria de cuestiones como el ángulo de las hojas o la distribución del follaje. El producto entre estas dos cosas, I sub 0 por F, me da la radiación interceptada. El último factor a tener en cuenta es la eficiencia del uso de la radiación interceptada. Que eso indica qué tan eficiente es ese cultivo o esa unidad de vegetación en transformar energía lumínica en biomasa vegetal, en transformar fotones en gramos de materia seca. Y eso va a depender esencialmente del INC y de cualquier cosa que condicione el INC. Si, por ejemplo, durante ese periodo hay una situación de sequía y por lo tanto los estomas se cierran, bueno, independientemente de cuánto sea la radiación interceptada, la capacidad de ese cultivo, de esa unidad de vegetación, de transformar radiación interceptada en biomasa va a estar comprometida porque la difusión de dióxido de carbono desde la atmósfera al mesófilo fotosintético va a estar reducida. Es decir, cualquier cosa que afecte el INC, la capacidad de fotosíntesis por unidad de área, va a determinar, va a modificar este factor que es la eficiencia en el uso de la radiación. Y una aplicación de ese concepto la podemos ver en este gráfico que relaciona la cantidad de biomasa acumulada en un determinado periodo por parte de un cultivo de girasol, en gramos por metro cuadrado, con la cantidad de radiación interceptada en megajoules por metro cuadrado en ese mismo periodo por parte del cultivo de girasol. O sea, este valor en el eje de las X representa el producto entre la radiación incidente y la fracción de radiación interceptada por parte del cultivo. Lo que vemos es que entonces existe una relación lineal entre la biomasa acumulada en el periodo y la cantidad de radiación interceptada en ese periodo. La pendiente de esta recta es la eficiencia en el uso de la radiación
EUR en la diapositiva anterior, que estaba en castellano, o RUE en esta diapositiva, porque está en inglés. Entonces, la pendiente que vincula, de la recta que vincula la acumulación de biomasa con la cantidad de radiación interceptada, es la eficiencia en el uso de la radiación. Y esa pendiente puede ser ligeramente distinta en distintas etapas ontogénicas del cultivo, como consecuencia de una serie de factores que pueden tener que ver con diferencias en la tasa de fotosíntesis o con diferencias en la tasa de respiración. Es decir, cualquier cosa que modifique el INC del cultivo va a modificar la eficiencia en el uso de la radiación, la pendiente de esta recta. Y en este último gráfico de la presentación vemos la relación que existe entre la eficiencia en el uso de la radiación, o RUE, y la fotosíntesis neta, o INC, del cultivo. Como podemos ver, en un rango de fotosíntesis neta existe una relación positiva entre la eficiencia de uso de la radiación y ese valor de fotosíntesis neta por parte del cultivo. Con esto entonces cerramos esta última clase del módulo de carbono, donde nos hemos referido a los factores que condicionan la intercepción de radiación INC por parte no de una hoja aislada, sino del canopeo como conjunto.